Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase nueva, complementaria, en donde en la clase anterior veíamos cómo configurar desde cero prácticamente lo que es MetaTrader, esta herramienta de análisis, y comentábamos pues todos los beneficios, todas las opciones que tiene de configuración, para qué sirve cada botón, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ir enfocados un poquito más en el tema de análisis. ¿Cómo podemos comenzar a utilizar MetaTrader para realizar un análisis pues lo más completo posible? En este caso, en cuanto a lo que respecta al análisis, lo voy a hacer de una manera lo más básica posible, en donde con los conceptos que ustedes aprendieron en el módulo uno y 2 va a ser más que suficiente realizar un análisis, en este caso pues nivel principiante, por así decirlo, y más adelante iremos complementando los análisis con lo que ven en el temario pues 3 y 4, que ya es realmente la estrategia que enseñamos dentro de la Academia Innovus. En este caso únicamente vamos a enfocarnos en las cosas más básicas, que es identificar pues una estructura de mercado correcta, identificar tendencias, identificar rupturas de estructura, identificar cambios de tendencia, posibles zonas de entrada, cómo elegir correctamente un dealing range, dividirlo en zonas de descuento, zonas precios premium y pues el uso de las herramientas de dibujo de aquí de MetaTrader. ¿Vale? Entonces, quédense, realmente este va a ser una clase pues bien práctica, donde también van a empezar a descubrir pues varios tips que yo en lo personal uso en el día a día, porque realmente es una herramienta que si bien no es tan intuitiva ni tan bonita como lo es TradingView, es una herramienta pues que cumple con las necesidades que en este caso necesitamos nosotros como traders para analizar, para operar, para muchas cosas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, les voy a compartir, o si irán notando, les voy a compartir pues algunas herramientas que yo uso mucho, como el que los dibujos se vean únicamente en cierta temporalidad para que nuestro análisis quede lo más limpio posible. Y ahorita pues me gustaría compartirles cómo es que se realiza o cómo realizo yo un análisis desde cero. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar el par AUD-USD, que es el australiano con respecto al dólar. Y usualmente yo siempre comienzo en la temporalidad más alta. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en clases, sabemos que es importante identificar el precio en sus diferentes estados. Sabemos que existen cuatro estados, en este caso de mercado, que puede ser una consolidación, una expansión, puede ser un reversal o puede ser un retroceso. Entonces, para yo poder armar un buen análisis, necesito contestar las preguntas de dónde estaba el precio, qué es lo que estaba haciendo antes, qué es lo que está haciendo ahorita y con base en eso, saber qué es lo más probable que pueda hacer el precio en el siguiente movimiento. ¿Vale? Entonces, vámonos rápido, en este caso, a realizar análisis. Ustedes ya saben qué significa cada una de las herramientas de dibujo, acá arriba, las temporalidades. Entonces, comenzamos en una temporalidad mensual y realmente en una temporalidad mensual yo pudiera abarcar mi análisis desde lo más antiguo que me da el gráfico, que es acá atrás, pero realmente es irrelevante desde mi perspectiva tomar la información desde ese entonces. ¿Por qué? Porque el precio pues está muy lejos de ahí, tanto en tiempo, en este caso pues han sido varios años, como en precio. ¿Sí? Si se dan cuenta pues son alrededor de 1800 pips la diferencia que hay ahí, y con el máximo pues son alrededor de 4400. Entonces realmente no vale la pena analizar tanto porque podemos perder tiempo, y la intención es de que podamos hacer un análisis realmente pues en no más de 15 minutos, un análisis completo. En este caso me voy a tardar un poco porque voy a estar explicando, pero un buen análisis no nos lleva más de 10-15 minutos. ¿Sí? Saber identificar zonas de reacción, y ya lo que sigue de esperar zonas de entrada y confirmaciones ya es otro boleto, punto y aparte. Entonces, en este caso, en temporalidad mensual, me interesa a mí buscar cuál es mi dealing range pues, más cercano o en el que me encuentro actualmente. Para eso yo necesito identificar cuál es el swing high y el swing low más recientes que tiene el precio. En esta temporalidad yo me encuentro que tengo un máximo que es este y un mínimo que es este. Aquí también tengo mínimos, pero el más relevante pues de alguna manera vendría siendo este y este. Entonces, ese dealing range me va a servir únicamente a mí. En este caso voy a utilizar la herramienta de Fibonacci. Ya saben que se traza de izquierda a derecha.
y me va a dar los niveles que ya sabemos. En este caso, ahorita lo voy a configurar únicamente para que nos muestre lo que es el 50%. No me interesa el nivel 61.8 ni nada por el estilo. Recuerden que este es un análisis desde básicos. Entonces estamos utilizando lo más básico del precio, estructura de mercado. Y se darán cuenta que también haciendo uso de estas herramientas que ya conocen, ya tienen las herramientas pues necesarias, suficientes y básicas para empezar a emitir pues algún juicio o alguna decisión de compra-venta, aunque sea pues muy básico, ¿vale? Entonces, este dealing range tenemos un swing low, vamos a marcarlo incluso con una flechita para que lo tengan muy claro, que no se les vaya nada. De pronto, swing low, swing high, ¿sí? Es un impulso alcista, es un rally, ¿sí? Si bien en una temporalidad mensual el precio viene de una estructura bajista, porque si se dan cuenta tiene la formación de máximos cada vez más abajo y de mínimos cada vez más abajo. Sin embargo, voy a notar yo una cosa. En ese movimiento alcista, que es este de aquí, ahorita vamos a ir quitando todas estas herramientas para que vean cómo queda el análisis. Yo puedo identificar también que el último máximo es este de aquí. El último máximo previo a la subida, ¿va? Eso es importante mencionarlo. El último máximo es ese. Entonces, si yo soy un analista con la información básica que tengo, yo sé que entonces este máximo de aquí representa un rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque la estructura venía siendo máximos cada vez más bajos y teníamos swing, un swing, swing, swing. El último swing high es este, tenemos 3 velas en mensual, 3 meses bajistas y posteriormente tenemos una serie de velas alcistas que son 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas donde hacen un nuevo máximo y ese máximo es más alto que el anterior. Entonces pudiéramos pensar o anticiparnos a un posible cambio de tendencia en temporalidades más altas, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que en temporalidades altas estamos hablando de años. Por eso es que no es tan relevante analizar tan a profundidad todo lo que está en el pasado y quedarnos únicamente con el rango actual. En este caso, el rango actual ya lo marcamos, que es este máximo con este mínimo. Y el precio, fíjense cómo de estar en una zona premium, comenzó su retroceso, su corrección, y ahorita está en una zona pues de descuento, ¿sí? Toda esta zona de aquí abajo es una zona de descuento, ¿vale? Entonces pudiéramos pensar que a muy largo plazo pudiera ser una tendencia alcista, a varios años. Sin embargo, nosotros como traders, pues ya sabemos que existen scalpers, day traders, swing, macro. Ustedes van a elegir el rango que más les convenga, ¿vale? Entonces, de momento, únicamente yo me quedo con que aquí estamos en una zona de descuento y ya realmente no hay más cosas que marcar en esta temporalidad. ¿Qué sí puedo yo ir haciendo para tener pues un análisis completo para de aquí en adelante y que no tengan que estarlo haciendo cada vez que me meta un par? Voy a dejar mi análisis con puntos de referencia ya marcados que me van a servir en un futuro, no sabemos cuándo, pero que ya los puedo dejar marcados. Y eso me sirve también para ir conociendo al par, conocer su contexto, dónde está, cuáles son sus zonas clave y las zonas en las que puede ir. Entonces vamos a marcar con una línea de tendencia este máximo de aquí. Si se dan cuenta ya tengo seleccionado yo lo que es la línea de tendencia. Entonces saben que yo necesito dar un clic y luego soltarlo donde yo lo quiero poner. Lo puedes poner donde tú quieras, después le voy a dar doble clic y en ese doble clic yo ya puedo arrastrar pues cualquiera de los del inicio o del fin o la línea completa en el punto central. Entonces voy a tomar la línea o el punto de inicio y lo voy a acercar a la mecha del punto más alto. Y fíjense cómo el precio tiene una especie de imán o la herramienta de dibujo tiene una especie de imán cuando me acerco cerquita. Esto con la intención pues de que tu línea quede pues lo más precisa posible a la hora de dibujarlo. Entonces ahora voy a tomar el segundo punto y voy a presionar la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift
me va a servir para bloquear en este caso el ángulo en el cual pues está mi línea. Fíjense como aunque yo mueva el mouse para abajo, la línea no sigue el mouse. Si yo suelto la tecla Shift, en automático la línea va a seguir a lo que es en este caso el cursor. Si yo quiero tener una línea completamente horizontal, yo presiono la tecla Shift y voy arrastrando. Dense cuenta que no he soltado el clic del mouse porque si lo suelto, pues en automático ahí se va a quedar y ya no lo voy a poder arrastrar. Entonces doy un clic, presiono la tecla Shift y me voy al origen. Una vez en el origen, fíjense cómo me aparece como si fueran coordenadas 00. Y a partir de ahí voy a mover ahora sí mi cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo dónde quiero yo la línea. Si se dan cuenta, aunque mi cursor está más abajo, la línea sigue pues una dirección completamente horizontal, es decir, 0 grados. Y eso me permite a mí tener una línea pues bien horizontal y que no se vea pues de pronto chueca o algo por el estilo. Entonces voy a marcarlo así, solté el clic, sigo presionando la tecla Shift, ya puedo soltar la tecla Shift también. Y ahora me interesa a mí pues empezar a poner etiquetas. En este caso voy a dar clic derecho y vámonos a donde dice común y aquí le voy a poner alguna descripción. Por ejemplo, puede ser swing height en mensual. ¿Sí? Ya ustedes irán encontrando cuál es la nomenclatura que quieren seguir, si quieren o no poner en este caso descripciones o no a sus análisis, ya es cuestión de perspectivas. Yo en lo personal sí lo hago y trato de utilizar pues algunas abreviaturas o abreviaciones que ya manejo y que no es necesario escribir tanto. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí nada más monthly high, ¿sí? Y acuérdense que en este caso no me va a mostrar la descripción del objeto porque necesito yo irme a las propiedades, irme a común y dar clic aquí a donde dice mostrar descripciones de objetos. Y ahí ya me aparece el monthly height. En este caso voy a quitar las flechas porque no me gusta a mí cómo se ve. Y lo siguiente que voy a hacer pues es lo mismo, duplicar esa línea pero para el mínimo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay dos pasos. Primero en la parte de arriba, seleccionar nuevamente línea de tendencia, dibujarla, doble clic, anclarla a lo que es la mecha, tecla Shift y listo, donde la quiero. Irme a origen y ponerla donde la quiero. La otra opción, en caso de que yo quiera copiar las mismas configuraciones de esta de acá, le voy a dar doble clic, presiono, dejo presionada la tecla control y voy a arrastrar la línea y en ese momento se duplica o se clona la línea. Entonces lo voy a llevar a donde yo lo quiero poner. Selecciono el otro extremo, presiono la tecla Shift y ahora ya tengo, lo llevo al origen y ya tengo anclado la dirección horizontal. ¿Sale? Entonces, aquí yo ya tengo dos líneas que delimitan cuál es mi dealing range en este caso, que es alcista, pero sin embargo necesito yo cambiar la descripción del debajo porque no es un monthly high, es un monthly low. ¿Sí? Ese monthly low lo tenemos así y ya tenemos esto listo. Realmente esos son los máximos claros que tengo yo en mensual y son niveles de referencia. Yo pudiera dejar también marcado lo que es el Fibonacci de izquierda a derecha, de mínimo a máximo, y poner una línea en el 50% para definir que ahí es el equilibrio. Realmente no es tan necesaria porque únicamente nos va a causar pues ruido en el gráfico. Entre más limpio tengamos el gráfico, mejor vamos a poder ver cómo se mueve el precio y mejores decisiones podremos tomar. Entonces, vámonos a una temporalidad ahora, una más abajo, y ahí es donde ya vamos a empezar a poder analizar ciertas tendencias que el precio estaba haciendo. ¿Sí? Fíjense cómo el precio venía comportándose de una tendencia bajista. ¿Por qué bajista? Porque teníamos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Ahorita el precio está en una situación donde tengo un mínimo y el mínimo actual es más alto que el anterior. Entonces está en una situación un poco confusa porque no sabemos si va a ser alcista o si va a ser bajista.
además de que el último máximo siguen están siendo cada vez más abajo, pero realmente el mínimo ya no está siendo más abajo. Sin embargo, está siendo un mínimo que fue otra vez más alto, entonces pareciera que puede venir un cambio de estructura, pero no tenemos nada confirmado como tal. Entonces, todas esas líneas y dibujos las voy a quitar y vamos a hacer algo eh, que ya hicimos para la temporalidad mensual. Ahora, para una temporalidad en semanal, vamos a delimitar cuál es el dealing range actual. Yo el dealing range como tal pudiéramos definir dos, también es válido. ¿Cuál sería un dealing range que pudiéramos tomar? Yo podría tomar este máximo y este mínimo. ¿Por qué esos dos? Porque eso es lo que está encerrando al precio actualmente. ¿Sí? Si yo también trazo un Fibonacci del mínimo al máximo, voy a ver cómo el precio se encuentra actualmente en una zona de equilibrio. Pasó de estar en una zona premium a una zona de descuento y a partir de ahí pareciera que puede tomar pues un impulso alcista. ¿Por qué? Porque el último rally que tiene es un nivel alcista de mínimo a máximo y ahí está el precio actualmente. Otro dealing range que pudiéramos tomar, que es un dealing range un poco más amplio, sería este máximo de acá con este mínimo de acá. En ambas ocasiones el precio sigue estando en una zona de equilibrio. Si se dan cuenta, a puro ojo podemos ver cómo la zona de equilibrio está conteniendo el precio y cada vez que llega a una zona premium regresa a zona de descuento y de zona de descuento regresa a premium y de premium a descuento y de descuento a premium. Entonces, en una temporalidad muy alta, lo que es semanal, el precio ha estado dentro de una consolidación. Vamos a eliminar todo esto y nos vamos a quedar, o vamos a marcar, mejor dicho, también máximos, máximos y mínimos importantes. En este caso, este de aquí lo vamos a marcar como un weekly high y como un weekly low. Esto también lo pudiéramos abreviar como un dealing range semanal. ¿Sí? Pudiera ponerle ahí un DR, este, así por ejemplo. Weekly dealing range. Y si yo quiero abreviar todavía un poquito más, indico que es la W de weekly y DR de rango, dealing range. ¿Vale? En este caso vamos a dejarlo todavía como weekly low. Y ahí lo tenemos. Ese es el rango actual en semanal. Entonces, ¿qué pasa si yo regreso a una temporalidad mensual? Voy a tener entonces también marcados o señaladas las líneas de máximo y mínimo en semanal. Esto hasta ahorita está bien porque realmente es información que nos deja ver al precio donde está y no se ve tanto rayadero. El problema empieza cuando empezamos a ver temporalidades más bajas, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver con el siguiente análisis. Ya que estoy yo en esta temporalidad semanal, yo entonces voy a ver la situación actual del precio y veo cómo tenemos un impulso alcista. ¿Sí? En este caso el impulso alcista o el dealing range que yo marqué es un dealing range alcista. ¿Sí? Por lo mismo que ya vimos que tiene un máximo cada vez más alto, digo un mínimo, mínimo, mínimo y mínimo cada vez más alto, pareciera que es una tendencia alcista. ¿Sí? Recordemos que al ser una temporalidad alta no tenemos manera de saberlo hasta dentro de varias semanas o meses incluso. Únicamente es para darnos un contexto de cómo está el precio, cómo se está comportando y para dónde pudiera ir. Entonces me voy a ir a una temporalidad daily y a partir de aquí empieza ahora sí lo más interesante, el precio. Y a partir de aquí es donde ya ustedes van a irme siguiendo y esto es lo que podrían, iba a utilizar la palabra deberían estar haciendo, pero realmente no es como tal obligación, es una sugerencia únicamente de sus análisis, cómo los pueden empezar a estructurar. Ahorita que están en una etapa pues de principiante o de apenas ir iniciando, vamos a hacer un análisis lo más sencillo posible, en este caso en MetaTrader, para que puedan replicarlo y que pues poco a poco vayan ganando experiencia. Entonces, primero, vamos a identificar tendencias.
¿Cuántas tendencias quiero yo identificar? Probablemente no vale la pena, como les decía, analizar desde acá arriba. ¿Por qué? Porque el precio está muy lejos, ¿sí? Y de acá pues está muy abajo. Entonces yo voy a analizar únicamente mi dealing range semanal porque me da un rango bastante amplio de casi 600 pips en los cuales el precio pues tiene mucho margen de movimiento para irlo siguiendo. Entonces vamos a analizar únicamente ese dealing range. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, bien sencillo. Existen dos maneras en las cuales pueden empezar a trabajar las tendencias. Uno es con líneas y otro es con rectángulos. Ahora sí que el que más se les facilite a ustedes y lo sienten más fácil o mejor visualmente, pues utilícenlo. En este caso voy a marcar la tendencia alcista con rectángulos y la tendencia bajista con líneas para que ustedes vean cómo lo configuro yo y que si les gusta pues puedan hacerlo de manera similar. Entonces, tendencia alcista, rectángulos. Yo voy a identificar con un rectángulo cuál es el mínimo, ¿sí? El mínimo pues, de mi dealing range, ¿no? En este caso voy a cambiar la configuración de ese rectángulo. ¿Por qué? Porque es un color pues muy feito, que está muy oscuro y realmente me tapa a mí las velas. Vamos a utilizar colores claros, de preferencia, o colores que no hagan tanto contraste para poder tener pues visión del precio. Entonces ya tengo identificado aquí el mínimo, ¿sí? Y me voy a ir pues estructura por estructura a marcar máximos y mínimos. Es evidente que el precio está en una tendencia alcista, ¿sí? Entonces, de esa tendencia alcista voy a marcar cuál es su estructura o sus puntos de referencia. Es importante aquí señalar eh, que hay que hacer las cosas ahorita que van iniciando lo más simple posible y lo más obvio. No se compliquen la vida pensando si tomo este o tomo este, tomen el que sea más obvio, aunque esté muy grande el rango, aunque esté muy pequeño, para lo que ustedes sea muy obvio, ese márquenlo. Poco a poco van a entender cómo marcar un dealing range correcto o cuál es la estructura correcta a marcar y por qué. Ahorita vamos iniciando, no se preocupen, me interesa más que vayan practicando. Entonces fíjense cómo tengo este mínimo y para rápido lo que yo hago es, en vez de estar yéndome acá arriba a seleccionar la herramienta de dibujo y luego dibujarla, yo lo que hago es simplemente dar doble clic a ese que ya tengo configurada, le voy a presionar la tecla control y la voy a arrastrar y ya está ahí. Doble clic, control, la arrastro. Doble clic, control, la arrastro. Doble clic, control, la arrastro. Y así me lo llevo marcando una estructura. Y fíjense cómo la estructura es una estructura alcista, ¿sí? En este caso pueden incluso tener colores para los máximos y colores para los mínimos, ¿sí? Yo utilicé en este caso pues el mismo color para todo. Fíjense cómo entonces si yo le pongo líneas, puedo hacer esto, una línea hacia arriba, una línea hacia abajo, una línea hacia arriba, una línea hacia abajo y la estructura pues es alcista, ¿sí? En este caso con las líneas se tapan las velas y si yo no veo las velas, no voy a saber qué estaciona el precio. Entonces ahí está, ¿sí? Ahí está la tendencia alcista y listo. En esta temporalidad ya quedó. ¿Qué pasa? Y esto es algo que mencionaba hace unos minutos. ¿Qué pasa si yo me voy a una temporalidad semanal? Fíjense cómo siguen apareciendo esos recuadros y esos recuadros ya no me sirven en esta temporalidad porque la estructura la marqué en otra temporalidad diferente. Entonces, para que no me pase esto, porque incluso me voy a mensual, ahí van a seguir los dibujos. Si yo me voy a 4 horas, ahí van a seguir los dibujos. Fíjense cómo ahí están. A pesar de que ya tengo más información en 4 horas. Esta es una información que me interesa a mí en daily, ¿sí? Y a lo mejor en daily hacia abajo es válido, pero de daily hacia arriba pues ya no tiene sentido. Entonces, lo que yo hago es cambiarle la configuración a estas herramientas de dibujo. ¿Cómo lo hago? Doble clic, clic derecho, propiedades del rectángulo, visualización, y aquí me dice que se muestre en todas las temporalidades o en todos los periodos este dibujo en específico. Entonces yo voy a seleccionar eso y voy a
al definir o señalar o seleccionar en qué temporalidad sí quiero que se marque. En este caso vamos a dejarlo únicamente en daily, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, M15, M5 y M1. Y le voy a dar aceptar. Eso fue únicamente para esta. Entonces yo debería de cambiar la configuración de todos los rectángulos y eso pues puede ser una tarea bastante tediosa. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, esta herramienta que es la que yo ya configuré, la voy a dejar ahí y voy a seleccionar primero todas las demás dibujos que ya hice, rectángulos, y ya que los tengo seleccionados, presiono la tecla suprimir y los voy a eliminar. Y si yo ahora quiero volver a hacer lo mismo, esta acuérdense que ya está configurada, ya tiene seleccionado las temporalidades, ya tiene el color que yo quiero y ya tiene todo lo que yo quiero. Entonces, esa si yo la empiezo a copiar, le doy doble clic, presiono control y arrastro, esta nueva herramienta o este nuevo rectángulo va a copiar o clonar las mismas configuraciones que tiene la original. Entonces, si yo replico esto y lo dibujo, pues en este caso en la estructura que ya habíamos marcado anteriormente, ahora todos estos rectángulos ya no se van a mostrar en semanal. Solamente los vamos a ver en temporalidad daily, en 4 horas, ahí están. Si me voy a 1 hora, también van a estar, y así sucesivamente. Entonces, es importante también mencionar que pueden ir teniendo colores según la temporalidad. Por ejemplo, yo quiero marcar un máximo en daily, va a ser este color rosita. Pero, ¿qué pasa si yo quiero marcar un gráfico en 1 hora o en 4 horas? Ahorita lo vamos a hacer enseguida. Vamos a marcarlo, pero con otro color. ¿Por qué? Porque acuérdense que el precio es fractal y es importante tener niveles de referencia de diferentes temporalidades porque pueden sumarnos a nuestro análisis y toma de decisiones. Entonces, en una tendencia bajista, que ahora es toda esta corrección, vamos a hacer lo mismo. En daily tengo este máximo, luego tengo este mínimo. El máximo sería alguno por aquí, realmente no es tan claro, entonces para no complicarme, lo voy a quitar y voy a tomar este mínimo. Luego este máximo, luego este mínimo, luego este máximo de aquí y por último este mínimo de acá. ¿Sí? Ahorita el precio ya parece que está teniendo una tendencia alcista. Ya se dieron cuenta por qué. El último máximo ya fue rebasado y el último mínimo ya fue pues más alto. Entonces, ahora siguiente máximo, siguiente mínimo, siguiente máximo. Estaríamos esperando la formación de un nuevo mínimo que pudiera ser este o pudiera venir más abajo, no sabemos. Sin embargo, ahí ya tenemos dibujada la estructura del precio en una temporalidad daily. Ya vimos cuáles son sus puntos, ya vieron cuáles son los máximos, los mínimos y demás. ¿Vale? Ahora, ¿qué sigue? Bien sencillo. Yo ya identifiqué estructura de mercado en daily, ¿sí? Ya puedo entonces definir cuál es el último rango actual en el que estoy. Yo pudiera definir que si esto ya es una tendencia alcista, mi dealing range actual sería este mínimo a este máximo. Y para yo buscar un siguiente movimiento o poder hacer una proyección, yo pudiera decir, pues mira, el precio debería venir a una zona de descuento y luego generar un siguiente máximo. Entonces yo estaría esperando este movimiento y luego este. Y esa es la manera más sencilla de hacer una proyección porque esto recuerden que se va a guardar. Y la siguiente vez que abras MetaTrader, en un par de días, puedes ver que quizá ya bajó o que quizá no llegó a tu zona de proyección, se quedó un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero ya tienes la idea de cómo puedes empezar a trazar análisis. ¿Sabes? Entonces, hasta aquí eliminamos esto y vamos a irnos a una temporalidad pues un poco más abajo. O bueno, antes de pasar a una temporalidad más alta, podemos identificar lo que son rompimientos de estructura y cambios de tendencia. Primero, de la tendencia alcista.
Yo sé, y lo voy a dibujar aquí un poquito rápido, que una tendencia alcista se conforma por la formación de máximos y mínimos cada vez más altos y que eventualmente va a existir un movimiento donde nos genere un mínimo que esté por debajo, en este caso, del último mínimo. ¿Sí? Y si yo copio esto de una tendencia alcista o bajista, ahorita lo voy a dibujar también para rápido, para hacer un breve repaso. Entonces, esta zona de aquí, vamos a utilizar la herramienta de texto y vamos a dibujar, por ejemplo, aquí le vamos a poner como voz. Un voz es un rompimiento de estructura, ¿sale? Entonces, así yo puedo marcar mi rompimiento de estructura. ¿Qué pasa para una tendencia bajista? Va a ser básicamente lo mismo. Vamos a hacer aquí el dibujito. En este caso, la tendencia alcista se va a ver un poco así. Déjenme quitar todo esto. Me disculpa, el dibujo de la tendencia bajista quedó un poquito más feo, pero bueno, creo que queda clara la intención. Entonces ahí está la tendencia bajista, máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, y eventualmente me hace un máximo que es más alto que el anterior. Entonces eso que está aquí, nosotros lo podemos marcar como un boss. Entonces es importante identificarlos porque son puntos importantes en el precio. Entonces esos rompimientos de estructura vamos a identificarlos en este caso en daily. Si yo voy siguiendo todos los mínimos, mínimo, 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 toda esta zona de acá fue un impulso muy alto, entonces el último mínimo que tengo es este. Entonces yo con una línea de tendencia la dibujo donde sea y luego la voy a mover a una zona pues más precisa. Entonces ese último mínimo, fíjense cómo el precio rebasó este mínimo. Entonces yo pudiera marcar que en este punto de aquí tengo un rompimiento de estructura. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es en la línea, darle doble clic y en la descripción ponerle aquí boss o daily boss. ¿Por qué daily boss? Pues porque es un rompimiento de estructura en daily. Y la otra opción es mediante la herramienta de uso de texto, ponerle acá como un daily boss. ¿Sí? Ventajas y desventajas, que en este caso esta herramienta de texto la puedes posicionar donde tú quieras, le puedes cambiar el color, el grosor, tipo de letra, lo que sea, y en la descripción del objeto no puedes cambiarle nada, simplemente pues se queda en esa posición. Yo en lo personal lo hago así, ¿sale? Y si yo ya identifiqué la tendencia bajista, eh, donde termina la tendencia bajista terminaría aquí y donde podría comenzar un rompimiento de estructura, en este caso pues alcista, en el último máximo. ¿Cuál es el último máximo? Tengo primer máximo, segundo máximo, tercer máximo y este máximo ya es más alto. Entonces yo voy a replicar ese último máximo, tengo un rompimiento de estructura. ¿Sí? ¿Qué sigue después del rompimiento de estructura? Tenemos que es un market shift. Ya ahí tenemos un market shift definido que pudiera entonces ahora mandar el precio más al alza. ¿Sí? Y es algo que se complementa porque si se dan cuenta, si yo mido mi dealing range, el precio ya vino a una zona de descuento y pudiera mandar el precio pues a una estructura alcista mucho más alta. Acuérdense que esto en un fractal pudiéramos tener que este fue un mínimo. Vamos a cambiarle el color nuevamente para que me capten un poquito la idea. Luego tengo un máximo, que sería este. Luego tengo un mínimo, que sería este, y seguiría un máximo. ¿Están de acuerdo? Ese movimiento sería impulso, retroceso y otro impulso a muy largo plazo. Entonces, no voy a dejar esto marcado, es algo que voy a tener en mente únicamente, porque si no ya saben que esto se empieza a llenar
de dibujos y no es la idea. Entonces, así es como tengo yo identificado ya mi dealing range en semanal y en daily. ¿Cuál es el dealing range en daily? Lo voy a marcar. Tengo este máximo y este mínimo, ¿sí? Ese es el dealing range actual. Y le podemos poner, pues, ciertos descripciones. Por ejemplo, voy a poner aquí daily dealing range. Y si yo quiero quitar el daily, le pongo la D de daily y ya me marca. Entonces ya con eso sé que es un dealing range alcista. ¿Por qué? Porque el último rally que tengo es este. Que esperaría que el precio viniera a una zona de descuento, hasta donde no lo sé, y de ahí poder subir. También pudiera ser válido que el precio no llegue hasta descuento y que de aquí suba. Sin embargo, en temporalidades más bajas sí que vamos a tener más información. Entonces, hasta aquí tenemos ya un análisis muy completo en una temporalidad daily. ¿Qué pasa si me voy a una temporalidad en semanal? ¿Se acuerdan qué pasaba con los rectángulos? Pues lo mismo pasa con las líneas. En este caso, las líneas pues se van a quedar ahí marcadas en mensual y semanal y se van a ver feas, no van a cuadrar con el análisis. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlas, cambiarles la configuración en qué temporalidades quiero verlas y fíjense cómo en automático desaparecen. No es que las elimine, es únicamente que se esconden de la temporalidad semanal que es en la que me encuentro. Esto, daily, 4 horas hacia abajo. Listo. Este daily boss, pues como es en daily, no me interesa tenerlo en semanal. Ahí está. Vamos a regresar nuevamente a a una temporalidad daily y vamos a retomar donde nos quedamos. Ya tenemos entonces que la estructura, al menos más próxima, es alcista. Sin embargo, quiero yo seguir practicando mi análisis, mi estructura, identificarlo, marcar. Para eso necesitamos ir ahora a una temporalidad en 4 horas. Y ahí van a seguir marcados en 4 horas los dibujos de en daily. Y me van a servir mucho porque esos realmente pues, son niveles en una temporalidad alta que sí me sirven como referencia. Si yo quiero volver a analizar esas tendencias, lo puedo hacer ahora en temporalidad de 4 horas. Acuérdense que como el precio es fractal, tenemos estructuras dentro de estructuras dentro de estructuras. Entonces yo voy a empezar nuevamente el mínimo. Entonces voy a seleccionar cuál sería la estructura en 4 horas. El mínimo no lo voy a sobre dibujar porque en este caso tendría ya dos rectángulos ahí. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es cambiar las propiedades, el color, en este caso vamos a usar un color azulito, y la visualización es importante considerarla de una vez, porque si no voy a hacer todo mi análisis y al rato se va a ver en todas las temporalidades y pues va a ser ahí mucho mugrero. Entonces vamos a seleccionar desde una vez, yo lo quiero en 4 horas hacia abajo. ¿Por qué? Porque si lo veo en daily, pues va a ser mucho ruido. Entonces ya tengo el color azulito y voy a empezar a definir ahora sí máximos y mínimos de esa temporalidad. Tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo un mínimo y tengo un máximo. Después tengo una corrección que me alcanza a ser una tendencia bajista. Este de aquí, si ustedes lo quieren dibujar, lo pueden hacer, si no, pueden tomar ya ese rectángulo como referencia y únicamente marcar los mínimos y máximos, en este caso, que nos da la temporalidad de 4 horas, la estructura, mínimo sería máximo, mínimo, máximo, un mínimo, y hasta ahí termina la estructura, porque se dan cuenta el siguiente movimiento, pues ya tenemos aquí un mínimo y tengo un máximo, y luego tengo un mínimo chiquito ahí, y el siguiente máximo lo mandaría para acá. El siguiente mínimo sería este, vamos a darle un poquito de zoom para que lo puedan ver ahí. Tengo un primer máximo, tengo un mínimo que está aquí chiquito, y luego tengo otro máximo, y luego tengo otro mínimo. ¿Sí? Fíjense cómo esa estructura, aquí, aquí, aquí y acá, es una estructura en 4 horas. ¿Sí? Y de ahí vamos a seguir con un máximo,
y luego un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo y por último otro máximo. Vamos a continuar siguiendo el precio. Yo aquí tengo un máximo, tengo un mínimo, tengo un máximo y tengo un mínimo. Esto de aquí, ¿qué es? Es un boss, ¿sí? Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Ahorita vamos haciendo únicamente marcación de máximos y mínimos. Entonces, tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo, en este caso, este es el mínimo, tengo un máximo, tengo un mínimo, tengo un máximo, este fue más alto que este, tengo un mínimo que es más alto que este, tengo un máximo, tengo otro mínimo, otro máximo, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo y un último máximo hasta acá arriba. Ahora lo mismo pero hacia abajo. Para no perder tanto tiempo haciendo eso, me voy a quedar únicamente con lo que ya tenemos marcado aquí en 4 horas. Y de esos 4 horas, yo les sugiero mucho empezar a marcar dónde están los rompimientos de estructura. Que en este caso la ventaja es que el precio ya lo hizo. Ya lo tenemos y no tengo que estar yo especulando si va a subir, si va a bajar, como lo puede ser acá en el presente. Entonces, en este caso, vamos a ver que todas las correcciones, en este caso que tiene el precio, vamos a poder encontrar rompimientos de estructura. Vamos a darle un poco más de zoom al gráfico y vamos a irnos a esta zona de acá. Entonces, en este primer tramo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. ¿Cuál es el último mínimo? Es este de aquí. Ese mínimo, que es este, yo lo puedo trazar y le puedo poner ahí su etiqueta de voz. ¿Qué es importante hacer antes de cerrar esto? La visualización. ¿En qué temporalidad lo quiero ver? Solamente lo voy a ver en 4 horas hacia abajo y ahí va a estar la etiqueta de voz. ¿Sí? Ahora, de esta corrección tengo una estructura bajista. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Mínimo. Entonces, ¿dónde hubo un rompimiento de estructura? En el último máximo. Entonces, para evitarme yo estar configurando desde cero otra vez una línea, voy a tomar esta, la voy a duplicar y ya jala las características de la anterior. Entonces, aquí tengo un rompimiento de estructura alcista. ¿Cuál es la estructura que sigue? Máximo, mínimo, máximo, que en este caso pudiéramos haber marcado este máximo y este mínimo, porque el precio sube de aquí a aquí, baja de aquí a acá, vuelve a subir aquí. Entonces, el último mínimo es este de aquí. Entonces, ahí hay un rompimiento de estructura. ¿Sí? Estructura ahora bajista, máximo, mínimo, máximo, mínimo, rompe. ¿Dónde hay rompimiento de estructura? En el último máximo. ¿Sí? Ese último máximo va a estar aquí. ¿Qué es lo que sigue? Tendencia alcista, estructura alcista, máximo, mínimo, máximo, máximo, mínimo, máximo. ¿Dónde está el rompimiento de estructura? Pues en el último mínimo. ¿Sí? Aquí está. Ahí rompe estructura, vuelve a bajar, rompe estructura hacia arriba. ¿Dónde está el rompimiento de estructura? Pues en el último máximo. ¿Sí? Aquí está. Ahora la siguiente estructura va a ser alcista, donde hay un rompimiento de estructura. En este caso, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, eventualmente llega a un mínimo que fue roto, que sería este de aquí. Aquí tenemos un rompimiento de estructura y la siguiente estructura que tenemos ahora bajista sería máximo, mínimo, máximo, mínimo. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, otra vez un máximo, otra vez un mínimo, otra vez un máximo. Aquí tenemos una especie de consolidación. Sin embargo, puedo tomar este como último máximo. Realmente sería esto de aquí. ¿Sí? Esta fue una mecha, seguramente por noticia o algo, pero el máximo pues, pudiera ser todo esto. ¿Sí? Máximo, mínimo, máximo. El siguiente movimiento bajista eh, podría ser este, aunque esto no fue como tal una estructura válida bajista porque sigue estando dentro del mismo rango. Sin embargo, si tenemos un máximo
que fue este, que sí está por debajo de este. Entonces sigue siendo bajista. Siguiente mínimo, pues ya sería hasta acá abajo. ¿Sale? Y luego de ahí tenemos una consolidación. Aquí realmente no hay tendencia tan clara. Y yo puedo seguir con esa estructura hasta acá abajo. Y fíjense cómo ya tengo complementado todo mi análisis. ¿Sale? Si yo me bajo me subo a una temporalidad en daily, fíjense cómo el análisis sigue estando limpio. No se ve todos los dibujos que hicimos de azul en 4 horas. Y si me voy a una temporalidad en 1 hora, ahí sí van a estar marcados todo lo que yo dibujé en 4 horas. ¿Por qué? Porque pues, decidimos si dejarlo marcado o visualizado en esa temporalidad. Y en 1 hora me van a servir también como niveles de referencia. Ejemplo, si yo quiero analizar a otra vez toda la subida, puedo irme a la zona más baja, que aquí tengo mi etiqueta de que ese es el weekly low, y voy a empezar a marcar ahora la tendencia alcista en una temporalidad de 1 hora. ¿Cómo lo voy a hacer? Nuevamente pues con rectángulos. No vale la pena, como les decía, volver a dibujar aquí abajo. Sin embargo, le voy a dar clic derecho, propiedades, temporalidad solamente 1 hora hacia abajo y el color, quizá para temporalidad de 1 hora, vamos a hacerlo pues un poco gris. ¿Sí? Vamos a cambiar el color, vamos a usar este gris. Y en esta temporalidad, fíjense cómo el precio tiende a tener una estructura pues un poquito más difícil de interpretar, pero que con la práctica van a poder ver. Mínimo, máximo, que en este caso está aquí chiquito, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Aquí hubo un rompimiento de estructura, si se dan cuenta, tenemos un mínimo que fue roto, pero el precio continuó su movimiento alcista. Entonces, pues fue una manipulación, fue algo por el estilo. Entonces, realmente estuvo complicadito ahí. Y después, en la corrección de 4 horas, tenemos una tendencia bajista, donde tenemos máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Eventualmente tenemos un máximo y un mínimo que ya fue más alto que el que sigue. Y en la tendencia alcista tenemos ya este máximo, que ya fue más alto que este. Luego tenemos un mínimo, que es más alto que este. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, rompe estructura. Fíjense cómo este mínimo es más bajo que este. Sin embargo, el precio vuelve a subir. Entonces, fíjense cómo en cada temporalidad encontramos información diferente. ¿Sale? Es importante que vayan identificando, entrenando su ojo y que puedan marcarlo también en el gráfico pues de esta manera, a manera de práctica. Ahorita que van empezando, es importante que sí lo vayan haciendo así. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual van a poder entrenar sus ojos. Quizá va a ser tedioso hacer esto durante todo el precio, todo el precio, todo el precio, pero solamente así es como van a poder saber identificar dónde sí hay rompimientos de estructura, por qué, dónde hay cambios de tendencia, por qué, y dónde hay manipulaciones y por qué. ¿Sale? Acuérdense de los estados de mercado, donde hay consolidaciones, donde hay impulsos, donde hay retrocesos, donde hay impulsos nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, yo en este video podría irme analizando nuevamente toda la subida y marcar todos los máximos y mínimos de cada zona, pero haríamos de este video pues un video extremadamente largo. Ahorita ya con esto, ustedes tienen las herramientas necesarias para empezar a marcar y hacer análisis en MetaTrader. Identificar zonas de tendencia, alcista, correcciones en diferentes temporalidades, las etiquetas y demás. ¿Cuál sería el último paso como tal para que sea un análisis o un backtest o una práctica pues lo más completa posible? Es identificar dónde hubiéramos comprado, ¿sale? Nos vamos a ir a una temporalidad en daily y vamos a utilizar la información que ya tenemos. Entonces, si yo tengo esta información, entonces yo sé que este primer impulso
fue un dealing range alcista porque rompió estructura aquí, entonces ya sé que es una tendencia alcista. Entonces ese dealing range yo lo voy a poder marcar y lo voy a poder medir. Y fíjense cómo el precio sí llegó a una zona de descuento. ¿Sí? Ahora, esa zona de descuento o a ese nivel de Fibonacci, ya que lo tengo marcado, le vamos a agregar, ahora sí, el 0.618. Aquí se agrega, donde dice nivel, y donde dice descripción le vamos a poner 61.8. Y le vamos a dar aceptar. Y fíjense cómo el precio ya está ahí. Entonces fíjense cómo el precio baja a una zona de descuento, a una zona de 61.8, y a partir de ahí reacciona. El precio lo manda al alza. Entonces puedo yo marcar con una flecha o con un like o con lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle aquí un like. Esta fue una buena compra. ¿Sí? O con una línea de tendencia, aquí yo puedo poner una línea y ponerle aquí un buy, este contexto, o incluso le voy a poner aquí compra, ¿sí? Compra válida, por ejemplo, ¿sí? O lo que ustedes quieran poner. Entonces aquí es una compra válida porque en el dealing range bajó a zona de descuento, zona de 61.8 y reaccionó. ¿Cuál es el siguiente dealing range? Pues este mínimo a este máximo, ya los tengo yo marcados con mis rectángulos. Voy a ajustar el Fibonacci y fíjense cómo el precio no llega a una zona de descuento. Entonces, esa compra ahorita con la información que sabemos no es válida, ¿vale? Siguiente dealing range de este a este. Ajustamos el Fibonacci, doble clic, lo arrastramos y seleccionamos la estructura que ya marcamos, ojo, ¿sale? Entonces, fíjense con el precio baja a una zona de descuento exactamente al 61.8. Entonces, ¿qué creen? Esa es una compra válida, ¿sí? Esta de aquí. Y de ahí subió el precio. Siguiente estructura es de este mínimo a este máximo. ¿Sí? Y el precio baja una zona de descuento, pero realmente pues rompe la estructura. Entonces ahora vamos a analizar la tendencia bajista. Entonces mi Fibonacci, punto de inicio, punto fin. El precio no llega a una zona premium, pero baja. Entonces esta venta de aquí no es una venta válida con la información que sabemos hasta ahorita, aclaro. Siguiente rango, vamos a ver este máximo que ya tengo marcado y el siguiente mínimo que sería este. Fíjense con el precio baja, el último máximo que tiene es estos de aquí. Fíjense cómo el precio se queda muy cerquita de la zona de equilibrio. Entonces tampoco sería una venta válida porque no llegó al equilibrio y no está en zona premium. Última estructura bajista sería esta de aquí. El precio rompe estructura, cambiamos la dirección del dealing range y ahora tenemos tendencia alcista. Mínimo a máximo, zona de descuento, zona de 61.8. Esa es una compra válida. Siguiente rango, pues sería esto de aquí. Y yo necesito que el precio venga a una zona del 61.8 o de descuento para saber si es una compra válida o no es válida. ¿Sí? Repito y recalco, con la información que sabemos hasta el momento. Con lo que vamos a ver en el módulo 3 y 4, vamos a saber cómo tomar oportunidades como estas que no fueron válidas, pero de momento, hasta ahorita, esto es lo que tienen. Y para 4 horas, el ejercicio va a ser el mismo. Incluso, si quieren practicar el tema de qué es un swing, qué es un day trader, un intradiario, un scalper, lo que sea, esta compra válida la encontramos en daily. Sí, vamos a ponerle aquí entre paréntesis daily porque es la temporalidad en la que la encontramos. Y lo mismo para estas de acá, ¿sale? Esta, por ejemplo, vamos a cambiarla y vamos a cambiarla. Y estas de acá las vamos a eliminar. ¿Sí? En 4 horas, ¿cuál va a ser la estructura que vamos a seguir? Pues sería las azules, ¿se acuerdan? Entonces, rango 1 sería esto,
zona de descuento, casi llega al 61.8, si yo ajusto bien esto, se queda muy poquito del 61.8, pero si está en una zona de descuento, entonces esta es una compra válida, pero ¿qué pasa? En 4 horas. ¿Sí? Compra válida en 4 horas. Siguiente rango, pues seguiría la siguiente estructura. El mínimo no llega a zona de descuento, no es compra válida. Siguiente rango, rompe estructura. A puro ojo, esto no llega a equilibrio. Siguiente rango, que sería esto de aquí, rompe estructura. Entonces ahora vamos a ir siguiendo toda la tendencia alcista. De este mínimo a este máximo, el precio no llega a una zona de equilibrio, no es compra válida. Siguiente rango sería de este mínimo a este máximo. El precio sí llega a una zona de equilibrio, entonces esa es una compra válida en 4 horas. Siguiente rango, máximo a mínimo. Fíjense el precio como baja a equilibrio y vuelve a subir. Entonces esa también es una compra válida. Fíjense cómo todos estos dibujos empiezan pues, a generar mucho ruido visual en el gráfico. Ahorita es con la única intención de que ustedes practiquen. Eventualmente esto a puro ojo lo van a poder ver, ¿sale? Pero esta es la única manera en la que pueden empezar a practicar. Siguiente rango alcista o bajista lo van a ir siguiendo con su Fibonacci y pueden empezar a marcar pues compras válidas o ventas válidas, ¿sale? En este caso, las ventas válidas las podemos encontrar aquí, de este máximo a este mínimo, claramente llegó más arriba del 50%, de este máximo a este mínimo también está más arriba del 50%, entonces ahí es venta válida. Y si se dieron cuenta, yo no cambié la configuración de visualización de estas herramientas. Y si yo me voy a una temporalidad en daily, voy a tener ahí las de 4 horas encimadas. Entonces es importante que siempre vayan cuidando que tengan pues la visualización y en este caso no la cambié ni siquiera de día. Entonces, ¿qué pasa si me voy a semanal? Fíjense cómo ese texto se va a ver ahí todo encimado y se va a ver feo. Entonces, eso es justamente lo que quiero que vayan cuidando de sus análisis, que sea lo más limpio posible en las temporalidades que estén. Y esa es la primer clase de análisis técnico que hacemos en MetaTrader de una manera pues muy simple. Ustedes es, es como que una guía para que lo puedan empezar a hacer. Y ya también, si ustedes identifican cómo meter operaciones y cómo programarlas, también ya lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, ahorita en esta temporalidad de 4 horas, que vemos que tenemos una estructura alcista, que es de este mínimo a este máximo, si me voy a una hora, y con esto voy a cerrar pues la clase de hoy. En una hora voy a arrastrar, aquí está el rectángulo este azul, que es el de una temporalidad de 4 horas. Y aquí en 4 horas voy a marcar la tendencia, o la estructura, mejor dicho, de este pedacito de aquí. ¿Sí? Que quizá es lo que les pueda haber faltado en esta clase. Oye, pero si yo ya quiero aplicarlo al precio actual, pues así lo vamos a hacer. Esta es la tendencia como tal que tienen en 4 horas. El rango es el rango diario, ¿sí? Que para buscar una compra en daily sería que el precio baja hasta aquí. ¿Qué pasa si yo ese rango lo voy ajustando ahora a 4 horas? ¿Cuál es el último dealing range que tengo? Tengo este mínimo de aquí y este máximo de acá. Entonces mi Fibonacci va a ir de mínimo a máximo. Y fíjense cómo el precio ya está en una zona de descuento, incluso llegó al 61.8, poquito más abajo. Entonces eso pudiera ser un mínimo ya en 4 horas, o en este caso en una hora. ¿Y qué estaríamos esperando? Pues si la tendencia sigue alcista, es que esto suba por encima de este máximo. ¿Por qué? Porque esta proyección que hicimos es una proyección que pudiéramos marcar aquí como un posible low en daily. ¿Sí? Y digo posible porque puede que el precio llegue ahí, pero si la tendencia sigue siendo alcista,
pues vamos a ver movimientos alcistas hasta acá arriba. Y el siguiente máximo debería estar por encima de este de acá. Entonces, esta, hasta el momento, es una compra válida en una hora. ¿Sí? Es decir, aquí está. Por ejemplo, ahorita el precio está por debajo del 50%. Entonces, yo aquí voy a tomar la decisión y esto vamos a ver para la siguiente clase qué fue lo que pasó. Vamos a meter una compra con un lotaje, no sé, 0.10. ¿Sí? Un dólar por pip. Y voy a seleccionar el botón de buy. Ya metí la compra. ¿Sí? Aquí está indicado, tengo una compra y vamos a poner un stop loss. Ese stop loss ya saben que yo lo voy a arrastrar al mínimo que tengo acá y el take profit pues lo voy a poner acá. ¿Sale? Entonces vamos a poner contexto para saber qué fue lo que hicimos. Aquí entré en compra. ¿Sí? Aquí está. Y acá le voy a poner, acá es mi TP. Y ahí, lo eliminé. Le voy a poner acá, es mi stop loss. ¿Sí? Estas herramientas de texto vamos a complementarlas con una línea de tendencia. Aquí voy a dibujar, este es mi TP. Y voy a seleccionar la línea nuevamente. Y acá le voy a poner, acá es mi stop loss. Entonces le voy a poner la flechita, la voy a poner aquí, ahí compré, esta línea de aquí la voy a quitar y ahí está. En dado caso de que yo crea que el precio puede venir acá, pues yo puedo programar la operación de una vez en la zona. Por ejemplo, si yo creo que va a llegar aquí a este recuadro naranja en daily, pues vamos a programarla. ¿Cómo la puedo programar? Clic derecho en el precio donde yo la quiero, en este caso la quiero aquí. Clic derecho, buy limit y ahí la pongo. ¿Sí? Y yo puedo darle clic derecho, modificar para seleccionar un stop loss y un posible take profit. Le voy a dar a aceptar y ya me aparecen sus líneas y puedo modificar también su take profit a donde yo lo quiero y el stop loss de esa operación a donde yo lo quiero. Entonces ahí yo ya metí una operación a mercado y ya programé una operación. Entonces, pues nada, hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya realmente les recomiendo mucho que empiecen a practicar, que empiecen a hacer pues este tipo de actividades, meter operaciones, poner stop loss, poner indicaciones y demás, porque va a ser la única manera en la cual pueden pues realmente practicar y entender lo que vieron en clase. ¿Sale? Entonces cualquier duda, cualquier situación lo pueden dejar aquí en los comentarios o mandarme mensajito al grupo que tenemos privado. ¿Sale? Entonces cuídense mucho, nos estamos viendo para la siguiente clase. Saludos, bye.